Y bueno, venimos hace un poco más de un mes enseñándoles una serie de mensajes que tienen que ver con lo que es el labrar el carácter de Cristo en nosotros. Hemos venido hablando acerca de todo lo que tiene que ver en nuestra vida como hijos de Dios, un fruto que debe ser evidente en todo lo que hacemos, en nuestra vida de comunión, de servicio, padres, hijos, siervos, hermanos, dentro de lo que usted hace, y es algo particular lo que tiene que ver con la santidad, la semilla de santidad que hay en nosotros que debe crecer, que es un proceso. Y la semana anterior le estuve hablando a través de la parábola del hijo pródigo, cómo este hombre desvió su corazón no estando preparado y pidió algo que por derecho era suyo, pero que simplemente no era el momento. Pero vemos cómo Dios realmente develó lo que había en el corazón de este hombre. Y hoy vamos a seguir una vez más, no sé hasta cuándo realmente, hasta que Dios lo indique, porque incluso ahorita mientras oraba, Él me daba algo más para la semana siguiente. Pero el título del mensaje en esta mañana es Purifíquense. Si usted toma apuntes, purifíquense. El texto es donde vamos a desarrollar inicialmente un texto bien conocido y famoso que está en el Antiguo Testamento, Josué, capítulo 3. Vamos a leer particularmente el verso 5 para introducir la enseñanza. Y dice la palabra de Dios: Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios. Esta es la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente dice: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. La traducción lenguaje actual dice: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Y la nueva Biblia viva dice: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Le tomé varias traducciones porque las traducciones todas van enlazadas: prepararse, purificarse, santificarse, apartarse. Y eso es lo que sucede en nuestra vida desde el momento en que Cristo se entronó en nuestro corazón, pero luego debemos suscribirnos a un proceso de santificación. Así que en este versículo Josué les dice a los israelitas que se preparen para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque al día siguiente ellos iban a cruzar el río Jordán y entrarían donde por primera vez pisarían esa tierra prometida. Qué interesante, ¿no? Así que Josué ordenó al pueblo santificarse, y según el hebreo la palabra santificarse se refiere a la separación de todo aquello impuro con un objetivo específico. Y en ocasiones tenemos un concepto errado de lo que es la santificación, porque de principio a fin, aún hasta el Apocalipsis, cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver claramente este aspecto fundamental relacionado con la santidad, con el apartarse, con el consagrarnos, lo que nos muestra la esencia y la naturaleza de Dios. Así que deseo, antes de desarrollar la enseñanza en esta mañana, quiero mostrarle cómo usted y yo a lo largo de la Escritura podemos ver el amor de Dios, siempre estableciendo una prevención con el objetivo de guardar o preservar nuestra vida entera y completamente para el cumplimiento del propósito. Y cuando tú y yo vamos al libro de Génesis, capítulo 2, a partir del verso 16, Dios ya había establecido antes la creación y todo guardaba la pureza, la esencia, y Él lo manifiesta diciendo que todo era bueno, incluyendo a nosotros. Pero miren, porque antes de que entrara el pecado a la humanidad, Él manifestó una prevención y les dijo: de todo árbol podían comer menos del conocimiento del bien y del mal. Está estableciendo una prevención. Y en el texto que vamos a desarrollar o libro, que es Josué, finalizando ya el capítulo 24, Dios a través de la boca de Josué establece una prevención y Él dice: yo en mi casa serviremos al Señor, ustedes deciden a quién van a servir. Y no puedo pasar por alto, porque cuando nosotros enseñamos a la luz del Antiguo Testamento, hay que llevarlo a la gracia. Y el Señor Jesús dijo en un libro bien hermoso que los estudiosos lo describen como el libro del amor,
Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, el Señor Jesús está estableciendo, y antes dice que Él es la puerta, el pastor, y simplemente ha depositado o ampliamente nos permite ver una prevención, que lo que busca Dios es preservar nuestra vida. El objetivo principal de Dios en nuestra vida, incluso cuando Él establece una corrección, una disciplina, realmente es porque nos ama. Por eso la palabra de Dios dice que tú y yo no somos bastardos, sino hijos. Así que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios también le dijo antes en Deuteronomio, mediante su siervo Moisés, les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y para ustedes y sus descendientes tienen que escoger la vida amando a Dios, escuchando su voz y aferrándose. Igual día hoy. Le decía el día miércoles que la decisión más importante de todo ser humano es entregar su vida a Cristo. Y la semana anterior se lo dije, que en ocasiones nos quedamos solo recibiendo al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero después de que Cristo llega a nuestra vida, nosotros, esa es nuestra elección, nuestra decisión, vivir un día a la vez de la mano de Dios en ese proceso de purificación y santificación. Así que a continuación, en esta mañana, lo que voy a hacer es mostrarle a la luz de la palabra 4 aspectos relacionados que tienen que ver en nuestra vida de santidad para poder ir más profundo. Eso es esencial e importante. Y lo primero es, para ir más profundo, debemos reconocer nuestro pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? O sea que ya nosotros no somos pecadores, sino que aún fallamos, erramos en el blanco. Y vaya un poco más adelante al libro de Josué capítulo 7 verso 1 y dice la palabra de Dios, sin embargo, acabamos de leer que Dios había establecido algo, purificarse y santificarse. Antes le dice que él no debían tomar cosas impuras porque eso traería destrucción. Y dice la Nueva Traducción Viviente, verso 1 capítulo 7 de Josué. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán robó algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Sinrí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y quiero detenerme por un instante, porque este primer versículo finaliza la descendencia de dónde viene este hombre. Y no era cualquier persona, Dios había establecido una promesa, pero hay algo bien valioso, y es que cuando Dios estableció la vida que ahora nos otorgó a través de Cristo para nosotros, pues nosotros estamos llamados a suscribir nuestra vida para que asimismo esa nueva vida que ahora tenemos en Cristo podamos vivirla entera y completamente bajo lo que Dios establece en su manual de vida, fe y conducta. En ocasiones el problema es que utilizamos la palabra o no la aplicamos completamente. Así que en este versículo leemos sobre la desobediencia de Acán, quien robó objetos dedicados al Señor, y esto está relacionado con la palabra anatema. Así que en el relato es importante tener claro el significado aquí, lo que significa anatema. En la Biblia, anatema es una palabra que se utiliza para hacer referencia al conjunto de cosas que están dedicadas para el servicio entero y completamente de Dios. Y quiero decirle que eso incluye su cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, porque Dios es espíritu. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios, de aquel que me amó y dio su vida, ¿para qué? Para salvarnos. Así que esto es importante tenerlo presente. Ahora, para que comprenda más ampliamente lo que sucede aquí, porque este es un relato bien poderoso, y le sugiero que pueda leerse estos primeros 9 capítulos de Josué para que comprenda lo que Dios quiere decirnos. Así que por favor vaya al libro de Josué para que mire la indicación previa, después que le dijo purifíquense y santifíquense, porque delante de ellos no iba cualquier cosa, iba el arca que representaba la presencia de Dios, y les está diciendo purifíquense, pero en el capítulo 6 Dios establece una advertencia, versos 18 y 19 dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida,
pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. El verso 19 dice, todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, y colóquenlo en el tesoro del Señor. Le pregunto, ¿usted cree que Dios necesitaba oro para venderlo y comprarle un carro? No. Por eso le decía que Dios, lo que desde el inicio hasta el fin, Él establece una prevención. ¿Para qué? Para guardar el corazón de su pueblo y de sus hijos. Recuerde que la semana anterior vimos cómo Dios develó el corazón del hijo pródigo, dónde estaba su corazón, y estas historias de una u otra manera pues van de la mano, porque es lo que está haciendo Dios. Así que volviendo al versículo de estudio, se nos cuenta que los hijos de Israel, porque a causa de la desobediencia y el pecado de este hombre, no ingresó solo el pecado a su vida, sino que afectó su casa, su familia y el pueblo entero y completamente de Dios. Cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, ya que Acán, hijo de Carmí, tomó algo de anatema, algo que no le pertenecía, estaba robando, y no solo robó, sino que mintió. Acán desobedeció la ley de Dios al tomar para sí mismo objetos que habían sido dedicados. Esto es anatema. Dios había determinado o había dado una indicación con respecto a esto. O sea, pero en ocasiones Dios nos está haciendo la advertencia, así como se le hizo a Adán y a Eva, y desobedecemos. ¿Se ha notado que por lo general las reglas, qué dice el código de tránsito? No adelantes en línea doble, ¿cierto? O en una curva. ¿Y qué hacen generalmente las personas? Espero que no haga eso. Esto trajo consecuencias graves para su vida, para su familia y para el pueblo de Dios. Así que el tomar algo de anatema no solo era una desobediencia a la ley de Dios, sino que además era un acto de rebeldía contra su autoridad. Dios. Por eso, la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. El pecado de Acán tuvo un impacto en toda la nación, y esto nos muestra la importancia de obedecer a Dios y mantener vidas de santidad. Ahora, antes de avanzar, quiero que por favor solo pregúntese a sí mismo, ni siquiera, no me mire siquiera, hasta este momento, que hemos permitido que ingrese o entre a nuestra vida, que está haciendo un cortocircuito en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Solo medite allí. Aunque puede parecernos lejano y ajeno nuestra vida, para nuestra vida cotidiana, hoy día este pasaje de la Biblia nos enseña la importancia de obedecer a Dios y mantener vidas de pureza. Todavía hoy debemos tomar las cosas de Dios con respeto y reverencia y no hacer uso de ellas para nuestro propio beneficio. Eso es lo que está haciendo acá. También podemos reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar a las personas que nos rodean, incluso a toda una comunidad o nación. Voy a mostrarle esto rápidamente de manera práctica. ¿Usted cree que las decisiones que tome nuestro presidente pueden ingerir de una manera positiva o negativa sobre nuestro país? Bueno, eso mismo pasa en su vida. ¿Está bien? Mira esto. Recordemos que este primer aspecto, Dios nos está hablando acerca de reconocer nuestra falta. Nosotros en ocasiones tipificamos el pecado. Poquitos mayores, no, pecado es amartía, errar en el blanco, o sea, desenfocarse. Y hay que llamar las cosas como son, y me encanta, porque cuando este hombre es confrontado, él confiesa su pecado y cada cosa que Dios había hecho. Y eso es lo que nos enseña David para que usted y yo podamos aplicar este primer punto a nuestra vida, reconocerlo. Y Salmo 51, verso 3, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones. Esto lo está diciendo un hombre que la Biblia lo describe conforme al corazón de Dios. Y mi pecado está siempre delante de mí.
Así que lo que busco transmitirle en esta mañana de parte de Dios en este primer aspecto es que debemos reconocer la necesidad de quitar nuestro pecado, la necesidad de lavarnos, la necesidad de limpiarnos, purificarnos y santificarnos. Así que en este versículo, esto es una declaración valiente que David está haciendo después de haber sido confrontado con el profeta Natán. Pasaron meses, semanas, meses y Dios, porque es Dios lo que hace en medio de su amor, porque prima el propósito que Dios ha establecido para su vida. Y Dios había establecido un propósito para su siervo, porque delante de él debía ponerse para que lo lavase. Así que esto es una afirmación consciente de que ha fallado, de que ha sido rebelde, de que ha transgredido la ley divina. Reconocer nuestras rebeliones es un paso fundamental en nuestra vida como creyentes y esto debe ser de continuo. Esta es la razón por la cual nosotros estamos llamados a confesar. Y David en este salmo nos enseña que para recibir el perdón de Dios debemos reconocer nuestras faltas, pero asimismo debemos pedirle humildemente que nos limpie, nos purifique y nos santifica. Aquellas mamitas que, ejemplo, y está Mariana aquí, o aquellas que tuvieron bebés, cuando su bebé, su niño, su niña se hacía popó, ¿usted lo dejaba así sucio? No, eso produce pañalitis, ¿cierto? En una niña puede producir infecciones urinarias. Eso es lo que produce el pecado en nuestra vida, hace daño, así que hay que confesarlo. Así que la confesión de nuestro pecado es una muestra de humildad y declaración de nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas, donde estamos dependiendo de Él. Cuando reconocemos nuestras acciones equivocadas, estamos admitiendo que estamos muy lejos de ser perfectos. Yo quiero decirle que no hay familia perfecta, no hay hombre perfecto. Eso que la canción, el hombre perfecto, no lo hay. No hay mujer perfecta, no hay hijos perfectos. Es más, la iglesia es un montón de gente imperfecta con un Dios perfecto, que nos permite cohabitar en unidad y coinonía. Estamos muy lejos de ser perfectos. Así que se hace necesario reconocer que necesitamos ayuda para superar nuestra debilidad y solo a través de Dios podemos encontrar esa ayuda. Esto me lleva a lo segundo. Y lo segundo es, para ir más profundo, debemos reconocer que necesitamos un cambio. Ojo, porque no podemos quedar en lo primero. Hay muchos cristianos que se quedan en lo primero. Sí reconocemos, pero no reconocemos que necesitamos un cambio. Y vaya más adelante al libro de Josué, capítulo 7, téngalo ahí abiertico, allí vamos a desarrollar nuestra enseñanza. Pero vaya a partir del verso 10, dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra, le pregunta Dios. Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron de lo que le ordené que apartaran para mí, está hablando Dios, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Esta escena es bien poderosa, porque Dios había establecido una advertencia. Y esto es después de que han conquistado esa gran ciudad que tenía grandes murallas, donde Dios en el capítulo 6 ya se va a dar cuenta que había establecido una prevención donde no podían quedarse con nada. Y en este caso Josué, hay una siguiente ciudad que es Jai, y él determina que solo 3,000 hombres vayan a causa, ojo, que miramos que la desobediencia, pero el corazón que hay aquí es el pecado, porque el pecado te inhabilita para recibir las promesas y todo lo que Dios ha determinado para tu vida. Y son derrotados, mueren 36 hombres y llega Josué quejándose donde Dios. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Levántate, ¿por qué estás allí con rostro en tierra? Tremendo esto. En primer lugar, esto nos recuerda en esta mañana que el pecado es una realidad de nuestra vida. Ojo, y aún en los hijos de Dios, porque los hijos de Dios aún le fallamos, o hay alguno que no falle. Que todos hemos fallado de alguna manera en el pasado y le seguiremos fallando.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que es importante reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Dios en esta mañana nos anima a no esconder nuestras acciones. ¿Sabía usted que ante Dios no hay nada oculto y que hay cosas que usted puede hacer aparentemente en lo secreto, que Dios las va a exponer en público? Eso fue lo que hizo con David. Así que mira, además, este verso puede ayudarnos a reconocer que el pecado puede estar afectando primero nuestra relación con Dios y segundo con el prójimo y con la iglesia. Podemos comenzar a preparar nuestros corazones para tener un corazón más completo, puro y lleno de la esencia divina de Dios. Mire lo que le dice Dios a su siervo Josué más adelante, a partir del verso 13, dice: levántate, le da una indicación, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, ¿sí ve por qué ante Dios no hay nada oculto? Oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Ahora preguntémonos nuevamente, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué hemos llevado a nuestra casa? Mientras pensaba en este mensaje o desarrollaba, estudiaba, Dios trajo una imagen. O sea, este hombre llevó el pecado a su casa. Su esposa tuvo que ver algo, porque si fuera la mía, ante ella no hay nada oculto. Si fueran mis hijas, pues. Pero ¿qué pasó con esta familia? ¿Sabes que Dios, te lo recuerdo nuevamente, cuando Él establece una corrección es porque nos ama? Y este texto, a pesar de que está en el Antiguo Testamento, vemos claramente el amor de Dios. Porque en la corrección Dios siempre la establece y finaliza mostrándonos su amor. Podemos aplicar este verso a nuestra vida diaria en muchos aspectos. Primero, podemos empezar identificando nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras falencias de carácter. Eso es lo primero. Pero esto debe llevarnos a una opción siguiente, y es reconocer que se requiere de un cambio. Nuestros pecados, nuestras falencias de carácter. Podemos hacer nuestra propia confesión con tanta honestidad como lo hizo el rey David. Siempre podemos arrepentirnos y volver a Dios, ya que Dios es un Dios de amor y misericordia, que siempre nos brinda una segunda oportunidad para que nosotros podamos retomar si te has desviado el camino o puedas mantenerte ahí en el camino. Así que cuando leemos Josué capítulo 7, verso 13, no solo vemos una historia en el Antiguo Testamento, sino una advertencia sobre cómo nuestras decisiones como creyentes, como hijos de Dios, son importantes y tienen una consecuencia. Es más, tú y yo somos el resultado actualmente de las decisiones que hayamos tomado, en Cristo o sin Cristo. Así que muchas veces lo que hacemos en privado puede repercutir en el bienestar de quienes nos rodean. ¿Qué pasa si un hombre ve pornografía a escondidas, teniendo su esposa, teniendo su familia? ¿Sabe que eso tiene una consecuencia? Acán aparentemente nadie lo vio. Él tomó algo que no le pertenecía. A veces un pequeño desliz en nuestra vida puede desencadenar problemas más grandes. Una canita al aire. ¿Usted sabe las consecuencias de una canita al aire? ¿Sí se dio cuenta la canita al aire del rey David? Así que la próxima vez que estemos a punto de tomar una decisión, es bueno recordar que en nuestra vida como hijos de Dios, la integridad no solo es algo que nos afecta a nosotros, sino es algo que afecta nuestra familia, amigos, hermanos, incluso nuestra congregación. Así que actuar correctamente puede ser un reto, pero siempre que tú y yo lo aplicamos, vale la pena.
A esto se refiere el apóstol Pablo cuando tú y yo no solo reconocemos que cometimos un error, fallamos o pecamos, sino que reconocemos que necesitamos un cambio. Y esto es lo que él dice 2 Corintios. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que en este segundo aspecto, iglesia, debemos reconocer que necesitamos un cambio. Y ese cambio solo puede hacerlo Dios en nosotros. Pero somos nosotros quienes buscamos ese cambio. Para que Dios, ¿qué? Te ayude. Humillarnos, rendirnos delante de Dios. Y esto nos lleva a lo tercero. Para ir más profundo, debemos reconocer que se hace necesario suscribirnos a una vida de santificación. Le dije cuando introduje que son 4 principios que los estoy rumiando desde el año anterior. Y quiero decirle que en nuestra vida como siervos de Cristo no solo le hablamos aquí, nosotros tenemos que vivir las cosas. Nosotros debemos ser triturados, nosotros debemos ser procesados. Y en este caso, Dios en esta mañana nos está hablando acerca de la necesidad de mantenernos, porque no se trata de comenzar, se trata de mantenerse, se trata de perseverar. Y el verso 14 dice de Josué 7, mañana Dios le está dando unas indicaciones. ¿Cómo es el proceso en ese momento para el pueblo? Lo que debían hacer. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus. Y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esta tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente. Y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente. Y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno. Oiga, yo de una vez me voy. O no sé si usted lo piensa hasta este momento. ¿Alguno ha pasado una mala noche por una preocupación, un cansancio, enfermo? ¿Usted puede imaginarse la noche que pasó acá? Feo, ¿cierto? Tuvo que ser horrible. Qué incertidumbre tan horrible. ¿A usted le gusta vivir así? ¿Usted puede dormir así? Yo creo que este man no durmió ni su familia, porque él sabía lo que tenía escondido. ¿Sabe qué es lo mejor? Suscribirnos a ese proceso. Así que en este versículo podemos ver a Dios instruyendo a Josué sobre cómo debería purificar a su pueblo y prepararlos, porque no solo los iba a purificar, sino que esto iba en doble vía, al ser purificados, al ser limpios, al ser santificados, al ser nuevamente consagrados, al apartarse, los iba a preparar ¿para qué? Para la victoria al día siguiente, ya que había habido hasta ese momento una maldición entre ellos, que ha impactado su capacidad para pelear significativamente en contra de su adversario. Quiero decirle que el pecado lo inhabilita para caminar en victoria. ¿Serio? El pecado te roba la autoridad. El pecado te hace poner en vergüenza. Y eso es lo que hace el enemigo. Así que la santificación es un término que se utiliza a menudo en la Biblia. Lo que pasa es que no nos gusta leerlos. Más, no nos gustan las enseñanzas que digan de santificación. Los amenes se bajan. Pero esto es bueno. Quiero decirle que en esta mañana, créalo, que Dios nos trae una palabra de aliento y de reposo. Santifíquense, porque mañana haré cosa tremenda. Así que mira, consiste la purificación o la santificación, un cambio radical en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, que nos lleva cada día a ser más y vivir como Cristo. La santificación es el resultado de la obra del Espíritu Santo en usted, con usted y sobre usted. La santificación es importante porque nos permite cada vez acercarnos más a Dios. ¿Quién habitará en tu presencia? Solo aquel hombre de corazón puro y manos limpias. Así lo dice claramente la palabra. Así que nos acerca a Dios y permite que también estemos sintonizados con su voluntad.
Por otro lado, nos revela y nos hace caminar o permite que nuestras vidas caminen entera y completamente bajo el cumplimiento de su propósito. Permite que nuestras vidas verdaderamente honren a Dios y ese poder que está en nosotros. Para que podamos comprender este tercer aspecto, es fundamental que usted y yo podamos reconocer que la santificación es un proceso intencional de parte nuestra, de parte de cada uno de nosotros, que requiere de valentía. Josué requirió de valentía. Yo quiero que se imagine por un instante esta escena a todas las tribus. ¿Usted cree que a Josué no le dolió en su corazón porque esta familia fue apedrada, quemada, y quedó solo un montón de qué? De ruina? Eso es lo que quiere hacer el enemigo en nuestra vida y no podemos permitírselo. Estamos llamados a mantenernos en un proceso de santificación. Y para que comprenda esto, vaya a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. El apóstol Pablo dijo, animando a la iglesia de Tesalonicenses que tenían dudas acerca de la segunda venida, que si sí o que no. Pablo les dice lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique. ¿Por qué? Por completo. Alguito, un poquito, o como dice Dairo Sierra, no, en cantidad. Un mojote, ¿cierto, Dairo? ¿Está dormido o está despierto? Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Por completo. Que mantengan sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Estaba compartiendo con algunos hombres ayer Lucas 18, y el Señor Jesús finaliza estos primeros capítulos diciendo: hallaré fe cuando vuelva. Claro que va a hallar fe. O sea, va a hallar fe. Porque Él purificó, santificó, redimió y apartó una iglesia. El punto es que tú podamos creer que debemos consagrar todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardado irreprensible para la venida de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Así que este llamado a la santificación completa no es solo algo para los líderes o los creyentes más viejitos. No. Si no lo sabía, se lo cuento yo. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual no es un proceso instantáneo. No, señor, sino que es un camino continuo hacia la madurez. La santidad es literal un camino. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Así que Dios quiere que cada creyente, Familias Sin Fronteras, crezca en santidad y podamos profundizar en nuestra relación con Él. Esto me lleva a lo cuarto y último. ¿Sí recuerda de qué hablamos? Lo primero, reconocer nuestra falta. Lo segundo, reconocer que necesitamos un cambio. Lo tercero, reconocer que debemos suscribirnos un proceso de purificación. Pero usted no puede quedar allí. Hay algo que le garantiza, es como la vacuna. Le voy a dar la vacuna, es más, para que usted casi no haga lo primero. Porque el pecado en nuestra vida no puede ser una práctica. Y dice la palabra de Dios, para ir más profundo, debemos reconocer que necesitamos mantener una vida de relación avivada con Dios. Esto es valioso. Esta es la vacuna. Por eso el Señor Jesús dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. La vacuna que Dios le dio a Josué en el capítulo 1 fue: medita en mi palabra día y noche y así tendrás éxito, así prosperarás en todas las cosas. La vacuna para que usted no sucumba ante el pecado es una vida de relación, de comunión y de intimidad con Dios. La vacuna para que usted y yo seamos lo suficiente humildes para reconocer nuestra falta es que tengamos comunión e intimidad con Dios. Y el verso 16 dice: temprano a la mañana siguiente, este man hizo caso.
porque sabía el problema que había. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue señalada. Aquí, iglesia, es importante mencionar que la santificación es algo que no podemos lograr por nuestra propia capacidad o esfuerzo. Y se lo voy a mostrar un poco más ampliamente. ¿Quién confrontó al pueblo? Dios. ¿A través de quién? De su siervo. El siervo abre su boca y da unas indicaciones y muestra el pecado. ¿Está viendo? O sea, está requiriendo del mismísimo Dios para confrontarlo y luego establecer la corrección. Esto a mí me parece maravilloso. Así que la vida cristiana no se trata de cumplir solamente reglas o de hacer sacrificios, sino de permitir que Dios verdaderamente renueve y transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el poder y nos da el poder, la capacidad y la destreza para no pecar. El llamado a la santificación completa es un recordatorio importante de que nuestra vida cristiana no solo es acerca de asistir a la iglesia, venir religiosamente o leer religiosamente la Biblia. Dios quiere que le entreguemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y esta es la razón por la cual Pablo dice en el libro de Romanos que tú y yo debemos ser intencionales en nuestra búsqueda por el Señor. Romanos capítulo 12, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo podamos presentarnos delante de Él como un sacrificio. Esto tiene un resultado, conocemos su voluntad, pero me encanta porque el verso 3 es poderoso. ¿Sabe a qué nos va a llevar esto? A que nosotros vamos a tener la humildad suficiente, que nunca vamos a pensar, y cuando es así Dios nos va a corregir de que pretendemos ser más grande o más alto que el otro. Ninguno tenga una medida más alta de sí misma de la que debe tener. Si ve la forma en que obra la palabra de Dios en nuestra vida, ¿está recibiendo usted algo? ¿Sí? Yo también, no crea que estoy siendo edificado. Así que este versículo nos llama, nos insta, nos hace una invitación, nos dice, hey, apártense, conságrense, prepárense, entreguen sus vidas para la victoria de Dios, porque sin santificación no hay victoria. Sin santificación verdadera no hay milagro. Si tú no te quitas esa impureza de tu vida, no vas a poder ver el obrar sobrenatural de Dios. Porque Dios no puede ser engañado, iglesia. Aparta de ti, es importante, mira, esto es importante. Aparta de ti las cosas mundanas que pueden alejarte de la presencia de Dios y dedica tu vida a la adoración, la oración, el estudio de la palabra, pasar tiempo valioso delante de Dios. Josué capítulo 7 nos insta a la santificación como un instrumento para la victoria y la realización de la voluntad de Dios. Prepárense, prepárense porque mañana haré. Y luego después le dice, prepárense para la victoria porque el pecado nos inhabilita. Saca de tu vida todo aquello que estás albergando, ocultando. En ocasiones hay cosas en nuestra vida y quiero decirte que Dios va a provocar lo que tenga que hacer para mostrarte lo que hay en tu corazón que no le agrada a Él. ¿Sabe cuál es el problema? El problema, me lo enseñaba mi pastor, el problema de la iglesia es que nosotros no es que no nos neguemos al proceso, nos negamos a que Dios no quite cosas de nuestra vida que nosotros no queremos entregar. Y eso duele. Así que la santificación resulta vital para la vida del creyente. ¿Esa es la vacuna? ¿Alguno de niño lo purgaron? Ah, bueno, púrguese todos los días. Porque esto nos capacita para vivir una vida agradable a Dios a través de la purificación continua. Como creyentes debemos disponer la voluntad y el corazón a las órdenes de Dios. Este es nuestro manual de vida, fe y conducta. Y Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Sean perfectos porque yo soy perfecto. El problema es que no lo aplicamos. Pero cuando vamos y dice, yo sé los planes que tengo para con vosotros,
son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Amén, lo recibo, eso es mío, lo tomo. Pero cuando Dios nos dice en esta mañana, santo porque yo soy santo, ¿sí ve que ni un amén? Perdón, estoy molestando, ¿ven? Estoy molestando. Pero es así. ¿Sí ve que a veces no tomamos las cosas del Señor con la seriedad? Ayer hablaba con unos hombres, yo les decía, yo me tomo las cosas del Señor en serio. Es en serio. En este pasaje bíblico es importante conocer el contexto histórico en el que se desarrolló. Josué fue el sucesor de Moisés y guió a Israel a la conquista de Canaán. Después de la victoria de Jericó, en la ciudad de Jai era el siguiente objetivo. Mira esto. Sin embargo, a diferencia de Jericó, la batalla de Jai resultó en una derrota para el pueblo de Israel. Esto se debió a que uno de los israelitas, como ya lo vimos, Acán, desobedeció y permitió que entrara el pecado a su vida, a su casa y su familia, al tomar algunos bienes valiosos de la ciudad y ocultarlos. Es importante mencionar en esta mañana que Acán fue ejecutado por su pecado, y esto nos demuestra la seriedad cuando tú y yo desobedecemos a Dios. Ojo que no estoy predicando ley, estoy predicando gracia. Por eso le decía que Dios expuso a su pueblo porque lo amaba, porque Él le había dicho, te saqué del pecado, te pasé por el mar rojo donde te purifiqué y santifiqué, pero ahora saca de tu vida todo aquello que te aleja de mi presencia, todo aquello que te quita la paz, el gozo, todo aquello que te aleja de tener una vida plena, pura y santa que ya yo determiné a través de Cristo. A veces nos olvidamos que nuestra vida espiritual también necesita un chequeo regular. Cuando usted va al aeropuerto, ¿qué pasa? Pasa por un escáner y usted puede estar muy rellenito, pero se le ve la figura ósea, ¿o no? ¿Cierto que sí? Bueno, usted y yo tenemos que ir al escáner del Señor, su palabra. Ese es el espejo que nos devela. Y si usted es tonto, bobito, desobediente, pues Dios le va a provocar la circunstancia para que usted saque lo que hay en su corazón. Este pasaje nos recuerda que al igual que Israel, nosotros también debemos hacer espacio para la purificación y el arrepentimiento. Es un buen momento para detenernos en esta mañana. Haga un inventario personal de usted mismo, de todo aquello que lo ha apartado de Dios, de todo aquello que lo ha apartado de su conexión con Dios, y busque esa renovación. Cuando elevamos nuestro corazón hacia lo divino, es decir, lo eterno, encontramos no solo claridad, sino la fuerza para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Cuando tú y yo nos purificamos, cuando tú y yo nos santificamos, nos estamos preparando para ver las cosas nuevas que ya Dios ha provisto y ha determinado a través de Cristo. Así que en el pasaje de esta mañana, iglesia, recordemos que cuando Dios establece una corrección o una disciplina para nuestra vida, ya se lo había dicho, pero quiero mostrarle el amor de Dios, es porque nos ama y Dios nos muestra su amor. Y su deseo es que no seamos destruidos por el pecado, sino que Él nos muestra lo que hay en nuestro corazón para que salgamos victoriosos y podamos vencer el pecado y la tentación. Josué, vaya por favor a Josué capítulo 8 versos 1 y 2, dice, el Señor le dijo a Josué, ya purificó, ya santificó, ya las 12 tribus, cada familia y cada miembro de la familia estaban donde enfrente, fueron apedreados. Acán, su esposa, sus hijos, sus hijas fueron apedreados y fueron quemados. Tranquilo que aquí no vamos a apedrear a nadie. De pronto alguno sale corriendo, ya casi termina, yo me voy de aquí.
No, Dios le mostró. Hubo una consecuencia. Dios te libra, escucha, te limpia, te purifica, pero no nos libra de las consecuencias. Por eso es mejor tener la vacuna. ¿Sabe que en el matrimonio la vacuna para la infidelidad es mantener corazones avivados, encendidos y no darle de comer al oído y a los ojos? Bueno, así que el Señor le dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. La he entregado en tus manos para que la conquistes. He entregado en tus manos al rey de Jai y a todo su pueblo, tu ciudad y su tierra. El verso 2 dice: harás con ellos lo mismo que hiciste con Jericó y su rey. Pero esta vez, mire el amor de Dios. Oiga, a mí me parece impresionante. Dios se dio cuenta que esta gente tenía un problema con la riqueza. Y mira lo que sucede acá. Pero ¿qué estaba haciendo él antes? Estaba probando el corazón de su pueblo. Porque acá no fue solo el campo de batalla, alguien más tuvo que haberlo visto. Y ahí sí debía ser sapito y haberle dicho a Josué: harás con ellos lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y el ganado. Prepara una emboscada detrás de la ciudad. Aunque esta historia de Josué y la conquista de la tierra prometida ocurrió hace cientos de años, el mensaje detrás de este versículo sigue siendo relevante para nuestra vida y aplicado a nosotros en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nos vamos a enfrentar situaciones y dentro de eso quiero decirle el pecado. ¿Y qué nos dijo Dios en esta mañana? Que hay que sacarlo de nuestra vida. O en momentos podemos sentirnos abrumados, ansiosos o con miedo. En esas situaciones, como lo hizo Josué, Dios nos alienta a no tener miedo y solo a confiar en Él, entregar nuestras vidas para que puedan liderarnos y guiarnos en una dirección correcta. Ahora, para concluir en esta mañana, ¿recuerda el título de inicio? ¿Sí? ¿Cuál fue? Purifíquense, santifíquense, conságrense, prepárense, porque hay una victoria al otro lado. Así que independientemente de el pecado, si tú lo quitas de tu vida, tu falta, todo lo que pueda haber, Dios te está diciendo: purifícate, prepárate, levántate, empodérate, porque te di la capacidad de vivir en victoria, iglesia. Aleluya, esto me encanta. La aplicación práctica de este mensaje es la siguiente, porque Dios dijo en la antigüedad: mira esto, esta es la vacuna. ¿Quiere la vacuna? Félix, ¿quieren la vacuna? ¿Cuántos quieren la vacuna? ¿Cuántos quieren la vacuna para tener vidas consagradas para el Señor? El libro de Levítico es poderoso y lo dice. En la antigüedad Dios dijo a su pueblo: el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Recuerden, dice el verso 13, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Iglesia, esta es la clave: corazones avivados con el fuego de Dios, porque Dios ha dicho esta mañana: purifíquense, porque mañana haré cosa tremenda. Y el mañana es tu expectativa en que Cristo lo hizo y ya venció en la cruz hace más de 2000 años. Así que si usted ha recibido algo, incline su rostro. Si tiene algún mugrecito, quíteselo. Mi pastor decía algo hace unos días, que a algunos creyentes les gusta andar con piedras en el zapato. Esta es una mañana de purificarnos. Padre, en esta mañana quiero darte gracias. Gracias por tu palabra. Padre, gracias porque has hablado a nuestra vida, Señor. Aquí estamos como tu iglesia, Señor. Purifica, santifica, quita todo aquello de nuestra vida donde tú no eres glorificado, Señor. Y si hay alguno que ha estado dando tanta validez y argumento al enemigo, oro para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda sacar a la luz cosas ocultas que hay en nuestra vida que están impidiendo que nosotros podamos crecer y avanzar
en el propósito que tú has determinado. Límpianos, Señor. Padre, límpianos cada día, Señor. Llévanos, Señor, a buscar desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, Señor. A que con facilidad, Señor, tu Espíritu, porque es tu Espíritu, Señor, nos muestra aquello donde tú no eres glorificado y asimismo nosotros podamos confesarlo. Porque si hay algo valioso que hizo Acán, fue que él confesó, dijo: he tomado un manto, monedas de oro y una barra. Nombró cada cosa que él había tomado. Así que hoy oro en esta mañana, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo nos ayude. Todo lo que pueda haber en nuestra vida, odio, resentimiento, celos, contienda, envidia, enojo, amargura, falta de perdón, miedo, inseguridad, falta de fe, Señor, orgullo, autosuficiencia. Hoy renunciamos a todo aquello, Padre. Hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos muestres el amor tuyo y verdadero, como lo hiciste con tu pueblo una vez más, Señor. Te doy gracias por esta familia, Señor, porque el pecado en nuestra vida, Señor, no es admitido. No, Padre, porque ya tú nos purificaste y nos santificaste. En el nombre de Jesús, amén, amén, y dele un fuerte aplauso a Dios. Tener nada en nuestra vida, no podemos tener peso. Escuche ese mensaje que Dios nos trajo a través de nuestro pastor, ¿okay? Los ríos de vida del Señor están corriendo en este lugar, están corriendo, y es su elección quitarse ese peso y lanzarse de cabeza. Quiero darle la bienvenida en esta mañana a Angie, ¿cierto? Y Robin, no Robin Hood, otro Robin. Nos acompañan por primera vez. Quiero pedirle que por favor puedan ponerse en pie. Son una hermosa pareja que Dios trajo a través de Sandrita. Su papito está hospitalizado. Estamos dándole gracias a Dios por un trasplante, ¿ok? Así que vamos a darle gracias, vamos a darle gracias aprovechando que Dios los trajo aquí y tengan expectativa, ¿ok? Aquí hay una familia que está orando por ustedes. Y nuestra fe en Cristo, lo que ya hizo, desprende el milagro. Y ustedes han creído a través de un trasplante. Así que primero le damos gracias a Dios por sus vidas. Aquí estamos para servirles, ¿ok? Aquí estamos para levantarles los brazos. Cuando sientan que hay días malos, aquí hay una iglesia, un cuerpo de Cristo, que los rodea en oración, pero que también tengan la confianza suficiente para poderse comunicar con Sandrita o con nosotros. Así que quiero pedirle a toda la iglesia, vamos a orar por ellos, ¿sí? Vamos a orar por ellos para que sea Dios obrando de manera sobrenatural. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí, Señor. Y cuando pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes para que el Padre sea glorificado. Y tu palabra nos enseña a través del profeta Isaías que tú te hiciste una llaga en la cruz del Calvario para redimirnos de toda maldición y de toda enfermedad de la ley. Así que ponemos la vida de don Orlando en tu mano, dándote gracias por ese trasplante que él requiere. Tú lo sacas sobrenaturalmente de esa clínica para que él testifique de tu poder y de tu grandeza. En el nombre de Jesús también oramos por Nicole, esta bebé de 5 meses que está hospitalizada. Venimos batallando, peleando la buena batalla de la fe porque quiso matarle el enemigo. Y si tú la sacaste de varias cirugías, Señor, esta niña tiene un propósito y tú la conocías. Así que bendecimos su vida, la vida de Nicole, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos sus padres. Y todos aquellos que tengan alguna aflicción de su cuerpo, hoy en el nombre de Jesús, toda aquella mentira que quiera traer el enemigo se va de sus vidas. Porque nosotros somos sanos. Junto con la salvación vino la sanidad como regalo, Padre. Así que te damos gracias en Cristo. Amén y amén. Diana, ok, vamos a orar por Sofi, la hija de Dianita. Desde el jueves está malita. Bueno,
de estar malita se va hoy en el nombre de Jesús. Padre, ponemos la vida de Sofía delante de ti, Señor. Tu palabra dice que los niños vengan a mí y esta jovencita hace parte de esta familia. Así que hoy nos levantamos en autoridad y toda aflicción de su cuerpo en este instante es maldita, es seca. No admitimos la enfermedad en la vida de Sofía. En el nombre de Cristo tú la levantas y ella mañana va a su escuela. Gracias, Señor, al igual que la nieta de la hermana Olga. Tú la levantaste, le quitaste el oxígeno, Señor, y es nuestra fe. Nos aferramos a nuestra confesión que es Cristo. Ella no depende de un medicamento ni de un equipo médico, porque ya tú la sanaste. En Cristo, amén y amén. Antes de irse y despedirle, quiero pedirle que estemos orando por nuestros pastores. Mi Paz viajó el día jueves para Panamá. Hoy está enseñando en Panamá y estos días va a estar allí. Así que queremos pedirle, nuestra pastora enseñó ayer domingo en Barranquilla, que les estemos, ayer sábado, perdón, muchas gracias, por eso es tan bueno la ayuda idónea cuando uno se escacha. Ayer sábado en la ciudad de Barranquilla, y cuando él venga tienen una jornada larga, porque van a estar varios días en Misiones, Sincelejo, Santa Marta, Barranquilla. Entonces es importante que ustedes estén orando por ellos y por nosotros, ¿vale? Muchas gracias y Dios le ama. Yo le amo. ¿Sí? ¿Usted lo cree? Ah, bueno. Espero que también nos ame.